Amigos y amigas, vamos a ir a la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, donde se está discutiendo la propuesta para que la Guardia Nacional y el Ejército permanezcan en las calles hasta el 2028. Vamos a escuchar a este traidor de la Cuarta Transformación, Germán Martínez, que nos quiere dar clases de historia. Lo que no nos dice que en aquellos tiempos no había grupos criminales con poder de fuego como los hay hoy. Que por cierto, estos grupos criminales fueron tolerados, fueron constituidos, nacieron en los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. Hoy estos grupos criminales tienen una capacidad de fuego que no tienen las policías municipales ni estatales. Por eso es necesario que la Guardia Nacional y el Ejército esté hasta el año 2028 para que así se pueda combatir a estos grupos criminales. Amigos, vamos a ir a esta discusión. Vamos a escuchar a Germán Martínez, que pareciera que este señor es un representante en el Senado de los criminales. Vamos a ir a este video. La palabra al senador Germán Martínez. Muchas gracias. Gracias, presidentes. Gracias, miembros de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y de la Comisión de Puntos Constitucionales por hospedar mis palabras, aunque no sea yo miembro de estas. Un argumento histórico, uno jurídico y uno político. El histórico. La batalla de Calpulalpan del 22 de diciembre de 1860, en la que gana el general liberal Jesús González Ortega al conservador Miguel Miramón. El general, por primera vez, un general que gana una batalla no se hace presidente a sí mismo o a un miembro de las milicias. La revolución liberal gana la guerra de reforma, o específicamente la guerra de los 3 años, William Fowler, y le entrega el poder a un civil. Entra él, el zacatecano, el 22 de diciembre de ese año, y le entrega el poder a un civil, a Benito Juárez, el 5 de enero de 1861. Un militar a un civil. Ahora vamos al revés, poco a poco, con humedad, como la humedad, no desde el 2000, sino desde 1996 con Zedillo. Entran los miembros, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina, y luego los siguientes sexenios. Poco a poco ganan terreno los militares, poco a poco se le quita el brillo a la batalla liberal de Calpulalpan, y poco a poco se deshonra y se traiciona a quien dijo lo siguiente: no se puede gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Es decir, a Benito Juárez. O un tuit, el 26 de julio, del presidente, entonces candidato López Obrador. El contenido de un artículo transitorio, y este es el argumento jurídico, de una ley, debe o está en este caso supeditado al contenido de una norma permanente. Su naturaleza jurídica no es la misma. Una es fundamental, y lo fundamental es el 21, ya lo hemos dicho, la autoridad civil, el 129 y hasta el 132, donde dice que los cuarteles están sujetos a la jurisdicción de la Federación. El contenido principal contra el contenido accesorio o instrumental del derecho transitorio. Y esto lo ha dicho la Corte. Voy a citar a una resolución de un amparo en revisión 1144/2019 de la segunda sala de Fernando Franco. La naturaleza de los artículos transitorios es la de establecer los lineamientos para el funcionamiento de las normas. Son normas provisionales y de tránsito. Son circunstancias de modo, de tiempo y de lugar.
pero no deben alterar la esencia de que un civil debe estar por encima de un militar. Ese es el punto. Porque de lo contrario, con un ejemplo absurdo, podría estarse prohibiendo la esclavitud y autorizándola en un transitorio, o alargando el tiempo para que esté en un transitorio. Los transitorios siguen la suerte de lo fundamental, y lo fundamental es que la autoridad civil está por encima de la autoridad militar, y ese es mi argumento jurídico. De lo contrario, estamos instalando, parafraseando a Octavio Paz, estamos instalando a la mentira de que el poder civil manda sobre el militar. Estamos constitucionalizando permanentemente el mando castrense, cuando lo que es una autorización transitoria, específica, disciplinada, regular, en fin, evaluable. Y lo que estamos, el argumento político es frente a una permuta, frente a un cambalache, frente a un trueque, de una verdad histórica, la verdad histórica de Renato Sales Gasque, que es Alejandro Moreno es un presunto delincuente a cambio de votos en el Senado. Eso lo dijo el señor Renato Sales y no nadie más. Finalmente, al señor secretario de la Defensa y a su discurso en Los Niños Héroes, donde habló de un sector militar. Qué bueno que dijo que era sector militar. Ya había tenido el partido oficial sector militar. No extraña. Ojalá no se permute y se transforme a sector militante, a militante del partido oficial. No, señor Crescencio Sandoval, no, general. No le admito ese discurso. Como representante de la nación, lo digo con toda claridad. Mis comentarios contra los malos miembros de las Fuerzas Armadas, y dije que también los hay buenos, y cité a Felipe Ángeles, y cité a Gustavo Garmendia, no son comentarios tendenciosos, son libertad de expresión, señor general. Son libertad de expresión que me otorga el artículo 6º y 7º a mí y a todos los mexicanos. Y no tengo fuero ni fuero militar, porque ya lo quitamos, el fuero. No son ambiciones personales, señor general secretario de la Defensa. Ni partido tengo. No regresaría a donde vine, al PAN. ¿Al PAN? No te aludas. Ni a Morena regresaría. No tengo ambiciones personales ni intereses, ni quiero apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza ciudadana, que la tienen bien ganada en tragedias, en plan de N3, en honor y en gloria, como la de Calpulalpan, que están traicionando. Señor secretario de la Defensa, si nos va a cuidar, como se quejó Armando Guadiana en la Corte Penal Internacional, Armando Guadiana, en tiempos de Calderón, si nos va a cuidar, señor secretario, como cuidó a los niños de Allende, Coahuila, en esa matanza de Coahuila, si nos va a cuidar, el futuro de este país es negro. Señor secretario Sandoval, no quiero a ningún mexicano por encima de otro, como lo querían los liberales del 57, como lo quería Ignacio Ramírez, como lo quería Ignacio Manuel Altamirano. Seguro conocen Tixla, Guerrero. Entonces, como lo querían los liberales, ningún mexicano por encima de otro mexicano. Eso es lo verdaderamente liberal. Lo conservador es mantener el fuero militar. Lo conservador es mantener el privilegio a empresarios, a curas, a monjas, a oligarcas, a presidente, a senadores o a diputados. No quiero un México de distingos. Quiero un México en el que triunfe el poder civil, el poder del ciudadano. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el senador José Narro. Muy buenas tardes para todas y todos los presentes.
El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para analizar, en su caso aprobar, el dictamen de referencia de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda de esta Cámara. Ya sabemos que el objetivo del proyecto de decreto que analizamos es ampliar el plazo señalado en el quinto transitorio del decreto de 5 a 9 años a partir de la fecha en que entró en vigor, para que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, pero regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. Adicionalmente, con esta reforma, también se plantea reformar el primer párrafo del quinto transitorio con la finalidad de establecer de manera expresa que la participación de las Fuerzas Armadas tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos de la población en general, pero también de los pueblos y comunidades indígenas y de los afromexicanos, para que de esta manera estén salvaguardados constitucionalmente los derechos humanos de toda la población sin excepción. Creemos en esta reforma, pues sabemos que las recetas mágicas no existen. No podemos creernos el cuento de que la crisis de seguridad no tiene que ver con gobiernos que fundamentaron su actuar en los beneficios que trajo la corrupción, el actuar con el crimen organizado. Nos heredaron un México donde la violencia y la muerte se convirtieron en lo cotidiano, y el resolverla es un asunto complejo. Estamos a favor de la propuesta que hoy discutimos porque nuestro proyecto es México, y estamos dispuestos a impulsar propuestas que nos beneficien, aunque ellas no sean de nuestro partido. Es importante dejar de manifiesto que con esta reforma se pretende proporcionar al gobierno y a las instituciones del Estado las herramientas jurídicas que le permitan contrarrestar y erradicar el grave problema que implica la delincuencia organizada y el narcotráfico, otorgándole además seguridad jurídica a todas las partes involucradas y salvaguardando los derechos humanos de las personas. Vivimos 36 años de un modelo neoliberal. Se están dando 4 o 5 años para hacer un cambio estructural fundamental, porque es crear un nuevo organismo, que es la Guardia Nacional, para que preste el tema de la seguridad a toda la población. 36 años, de 1982 al 2018, de desmantelar al Estado mexicano, de llevar a los cuerpos policíacos a la corrupción y a la impunidad. Hoy eso se está cambiando. Para que las decisiones de gobierno y todas las demás políticas públicas que se impulsen en materia de seguridad pública puedan resultar eficaces, requiere de manera indispensable contar con un periodo amplio para que se pueda observar resultados concretos. Necesitamos crear políticas en materia de seguridad transeccionales. No podemos seguir inventando el país cada 6 años. Tenemos que dar certeza a la lucha por pacificar a México. Desde que se inició el actual gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se han impulsado una serie de reformas con la finalidad de transformar al país, resolviendo las diferentes problemáticas que nos heredaron los anteriores gobiernos. Esta tarea no ha sido fácil y en el camino hemos podido darnos cuenta que hay problemas como el vinculado a la materia de seguridad, que no solo requiere una reforma inicial, sino por el contrario, necesita con urgencia que se tomen decisiones legislativas y de gobierno que permitan de manera inmediata y eficaz se vayan resolviendo las situaciones que se presentan. En materia de seguridad, el gobierno, nuestro gobierno con Andrés Manuel, está impulsando una política de Estado que no es una política de coyuntura, es más bien una política que tiene una visión histórica y una trascendencia determinante hacia el futuro, una política que pretende fortalecer al Estado mexicano después de muchos años de desmantelarlo, de rematarlo y de saquearlo. Es una política histórica y una trascendencia determinante hacia el futuro, es decir, que para poder observar resultados tiene que brindársele un periodo de tiempo considerable para que pueda llevarse a cabo. Esta es una de las razones por las que nos parece que esta reforma es necesaria e indispensable, ya que no podemos pensar en tratar de obtener resultados en materia de seguridad en un corto plazo. Debemos estar conscientes que problemáticas de este tipo, además de requerir una atención permanente, también necesitan tiempo. La violencia en México exige soluciones urgentes.
Es tiempo de resultados en seguridad y México tiene el derecho de vivir sin miedo. Después que han transcurrido un poco más de 3 años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, podemos decir que le hace falta este impulso para eficientar el papel que juega dicha institución en materia de seguridad. Sé que esto no resulta sencillo, porque en México no estamos acostumbrados a debatir las bases para contar con una política de seguridad de Estado que vaya más allá de un sexenio. No obstante, considero que es necesario y urgente que desde el Senado la impulsemos. Muchas gracias. Gracias.